Esta noche te invitamos a adentrarte en relatos que te helarán la sangre y no te dejarán dormir. Antes de comenzar te pedimos de favor que te suscribas al canal y nos dejes un comentario diciéndonos desde dónde nos escuchas. Tu apoyo es muy importante para que este espacio siga creciendo. Ahora sí, apaga la luz, sube el volumen y prepárate, porque esto apenas comienza. Yo soy Armando, y lo que voy a contarles no es un cuento ni una mentira. Es algo que me pasó hace años y que todavía me quita el sueño cuando cierran mis ojos. Siempre fui un hombre trabajador. Desde joven aprendí a levantarme antes del sol para cuidar mi parcela de maíz y mis animales. Vivía en un caserío pequeño, de esos donde todos se conocen, rodeado de montañas y atravesado por un río que bajaba con fuerza durante la temporada de lluvias. Mi abuela, que en paz descanse, me crió después de que mis padres se fueron a trabajar al norte. Ella era una mujer seria, de esas que no hablaban por hablar. Cada noche, antes de dormir, me repetía la misma advertencia con voz firme. Armando, escúchame bien. No te acerques al río cuando cae la noche. Ahí vive una mujer que llora por sus hijos. Los hombres la escuchan, se acercan pensando que es una persona común, y ella los llama con palabras dulces. Pero no es humana, muchacho. Esa mujer te llevará con ella si bajas la guardia. Yo asentía con la cabeza, pero por dentro pensaba que eran solo historias de viejos. Cuentos para asustar a los niños y mantenerlos alejados del peligro del agua. Nunca me había pasado nada malo, y conocía ese río desde que tenía uso de razón. Lo había cruzado 1000 veces de día, había pescado en sus orillas, me había bañado en sus pozas durante el verano. Para mí era solo un río normal. Los años pasaron y mi abuela murió. Yo seguí con mi vida, trabajando duro, levantándome temprano y regresando tarde. A veces tenía que ir al pueblo a comprar provisiones o a vender parte de la cosecha. El camino más corto pasaba por la carretera principal, pero había una vereda que cortaba tiempo, una que bordeaba el río durante un buen trecho. Una noche de julio, calurosa y sin viento, volví del pueblo más tarde de lo normal. Había tenido que esperar a que me pagaran por unos costales de maíz, y cuando salí, ya estaba oscureciendo. Llevaba algo de dinero en el bolsillo, mi machete en la mano y la linterna colgada del cinturón. Llegué al cruce donde se dividían los caminos. A la derecha la carretera larga y segura. A la izquierda, la vereda del río, más rápida pero solitaria. Miré el cielo. La luna estaba llena, grande y plateada, iluminando todo con esa luz extraña que hace que las sombras parezcan más oscuras. Pensé que con esa claridad no necesitaba ni siquiera encender la linterna. Tomé la vereda del río. Al principio todo estaba tranquilo. Mis botas crujían sobre la tierra seca y las piedras del camino. A lo lejos se escuchaba el murmullo constante del agua corriendo. Empecé a silbar una canción que me gustaba, más para hacerme compañía que por otra cosa. La vereda se estrechaba a medida que avanzaba, y la vegetación se volvía más densa a ambos lados. Los árboles formaban un túnel natural sobre mi cabeza, y aunque la luna brillaba arriba, aquí abajo la luz llegaba en parches. El aire comenzó a cambiar. Se sentía más húmedo, más pesado, y una neblina ligera empezaba a levantarse desde el río. Seguí caminando, sin preocuparme demasiado. Había pasado por ahí muchas veces, conocía cada piedra, cada curva del camino, pero entonces algo me hizo detenerme en seco. Una risa, suave, delicada, femenina. Venía de la orilla del río, apenas a unos metros de donde yo estaba. Me quedé inmóvil, con el machete apretado en la mano. Agucé el oído. El río seguía su curso. Las ramas se movían con la brisa suave, pero no había nadie más. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, el cansancio del día jugándome una mala pasada. Iba a seguir caminando cuando la escuché de nuevo. Más clara esta vez, una risa baja, casi juguetona, como si alguien estuviera divirtiéndose a mi costa. ¿Quién anda ahí?, grité tratando de sonar firme, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Nadie respondió. Solo el sonido del agua y el viento entre las hojas. Pero entonces llegó la voz. Armando, mi nombre. Pronunciado con una dulzura que me erizó la piel. Era una voz de mujer,
suave como la seda. Pero había algo en ella que no encajaba. Algo que hacía que cada pelo de mi cuerpo se pusiera de punta. «Armando, ven». El corazón me empezó a latir tan fuerte que lo sentía en los oídos. Nadie debía saber que yo pasaba por ahí a esas horas, y mucho menos una mujer sola, en medio de la nada, a la orilla del río. Me quedé parado en medio del camino, con la respiración agitada y el machete temblando en mi mano. La voz había sonado tan cerca que juraría que la persona estaba a solo unos pasos de mí, oculta entre los arbustos que separaban la vereda del río. «¿Quién eres?», pregunté de nuevo, esta vez con la voz más débil, casi sin querer hacerlo. La risa volvió a sonar, pero ahora parecía moverse, deslizarse entre las plantas como si flotara. Y luego, otra vez mi nombre, pronunciado con esa dulzura perturbadora que me hacía sentir un calor extraño en el pecho. «Armando, no tengas miedo, ven conmigo». Todo en mi cabeza me decía que corriera, que siguiera mi camino sin voltear atrás. Pero algo más fuerte, algo que no puedo explicar, me jalaba hacia la orilla. Era como si esa voz tuviera hilos invisibles amarrados a mi cuerpo, tirando de mí con suavidad pero con firmeza. Di un paso hacia los arbustos, luego otro. Aparté las ramas con el machete y bajé por la pequeña pendiente que llevaba hasta las piedras húmedas junto al agua. Y ahí la vi. Bajo la luz de la luna, de pie sobre las rocas mojadas, había una mujer. Era alta, mucho más alta de lo normal, y su cabello negro le caía como una cortina hasta la cintura, tan largo y liso que parecía fundirse con la oscuridad. Llevaba un vestido blanco que brillaba con la humedad de la neblina, como si estuviera empapado, pero ella no parecía tener frío. Estaba descalza, con los brazos colgando a los lados, y me miraba fijamente con unos ojos grandes y brillantes. Su rostro era hermoso, demasiado hermoso, de esos que no parecen reales, como las caras que uno ve en sueños y luego olvida al despertar. Tenía la piel pálida como la cera, los labios rojos y una sonrisa suave que me invitaba a acercarme más. «Armando», volvió a decir, y esta vez pude ver que la voz salía de su boca aunque sus labios apenas se movían. «Acércate, solo un momento. Quiero verte bien». Sentí que mis piernas se movían solas. Di otro paso hacia ella, y luego otro. El sonido del río se volvió más fuerte, como si me estuviera llamando también. La neblina se arremolinaba alrededor de mis pies, fría y húmeda, pero yo no podía dejar de mirarla a los ojos. Ella extendió una mano hacia mí, larga y delgada, con dedos que parecían demasiado largos. Su sonrisa se hizo más amplia, mostrando apenas los dientes blancos y perfectos. «Ven, Armando. No te haré daño, solo quiero compañía, estoy tan sola aquí». Estaba a punto de tomar su mano. Podía sentir el frío que emanaba de su piel incluso sin tocarla. Mi mente estaba nublada, como si estuviera caminando dormido. Todo lo que quería era estar cerca de ella, escuchar esa voz para siempre. Pero entonces algo dentro de mí gritó con fuerza. Un recuerdo antiguo enterrado en lo más profundo de mi memoria. La voz de mi abuela. «La mujer del río no es humana, Armando. Te atraerá con su belleza, te llamará con palabras dulces, y cuando estés lo suficientemente cerca, te hundirá en el agua. Tu cuerpo se ahogará, y tu alma quedará atrapada con ella para siempre, vagando en la oscuridad del río». El recuerdo me golpeó como un rayo. De golpe bajé la mirada hacia los pies de la mujer, y lo que vi me heló la sangre. Sus pies no tocaban las piedras. Flotaban apenas sobre ellas, a unos centímetros del suelo, suspendidos en el aire. Y cuando miré el reflejo en el agua que corría junto a nosotros, vi algo peor. Ella no tenía sombra. El reflejo de las rocas estaba ahí, el reflejo de los árboles y de la luna, pero donde debería estar su figura solo había un vacío oscuro. El miedo me explotó en el pecho como fuego. Retrocedí de golpe, tropezando con mis propios pies. Con manos temblorosas busqué la cruz que llevaba colgada al cuello, la misma que mi abuela me había dado cuando era niño y que nunca me quitaba. La apreté con fuerza y grité, con toda la voz que pude sacar de mis pulmones: «Ave María Purísima, sin pecado concebida». El cambio fue inmediato y aterrador. El rostro hermoso de la mujer se retorció en una mueca de odio puro. Sus ojos se pusieron completamente negros,
como dos pozos sin fondo. Su boca se abrió desmesuradamente, mostrando hileras de dientes afilados y puntiagudos, como los de un animal salvaje. Sus manos se convirtieron en garras largas y retorcidas, y luego gritó. Fue el sonido más espantoso que he escuchado en mi vida. Un alarido desgarrador que parecía salir de lo más profundo de la tierra, tan fuerte que el suelo bajo mis pies vibró. Los pájaros que dormían en los árboles salieron volando en todas direcciones, chillando de pánico. El agua del río comenzó a agitarse violentamente, formando olas que golpeaban las piedras con fuerza. Los peces saltaban fuera del agua como si huyeran de algo invisible. El viento sopló con una fuerza brutal, doblando los árboles y arrancando hojas que volaban en todas direcciones. La neblina se arremolinó alrededor de la figura, cada vez más densa, formando un remolino que la envolvía por completo. Yo seguía aferrado a mi cruz sin poder mover los pies, paralizado por el terror mientras esa cosa seguía gritando con una rabia que parecía acumulada durante siglos. Su cabello negro se levantó como serpientes furiosas, flotando en el aire contra toda lógica. El vestido blanco comenzó a oscurecerse, como si se estuviera pudriendo ante mis ojos, manchándose con algo que parecía lodo del río. Ella extendió sus garras hacia mí, tratando de alcanzarme, pero algo la detenía. La cruz que yo sostenía parecía crear una barrera invisible entre nosotros. «Eres mío, Armando», siseó con una voz que ya no era dulce, sino rasposa y llena de odio. «Volverás, todos vuelven, te estaré esperando». Seguí rezando, repitiendo las oraciones que mi abuela me había enseñado cuando era niño, esas que yo creía olvidadas, pero que ahora brotaban de mi boca, como si siempre hubieran estado ahí, esperando este momento. Las palabras salían entrecortadas, mezcladas con mi respiración agitada y el miedo que me ahogaba. La neblina se volvió tan espesa que por un momento no pude ver nada más que una masa blanca y gris que se movía como si estuviera viva. El grito continuó durante unos segundos más, haciéndose cada vez más débil, más lejano, como si la cosa se estuviera hundiendo en el agua o alejándose río abajo, y de pronto todo se detuvo. El viento dejó de soplar. La neblina se disolvió en el aire. El río volvió a su murmullo tranquilo y constante. Los árboles quedaron quietos, goteando humedad. El silencio regresó tan rápido que mis oídos zumbaban por el contraste. Me quedé ahí parado, temblando de pies a cabeza, con el machete en una mano y la cruz en la otra, mirando el lugar donde ella había estado. No quedaba nada. Ni una huella en las piedras mojadas, ni una marca en la tierra, ni siquiera el olor de su presencia. Era como si nunca hubiera existido. Pero yo sabía la verdad. Lo había visto con mis propios ojos. Lo había sentido en cada fibra de mi cuerpo. Mis piernas cedieron y caí de rodillas sobre las piedras, sin soltar la cruz. Lloré como no lo hacía desde niño, sacando todo el miedo que llevaba dentro. No sé cuánto tiempo pasé ahí, rezando y llorando, hasta que el frío de la madrugada me obligó a reaccionar. Me levanté con dificultad. Me limpié la cara con la manga de la camisa y subí de nuevo a la vereda. Esta vez caminé rápido, casi corriendo, sin voltear atrás ni una sola vez. Cada sonido me hacía brincar. Cada sombra me parecía una figura esperándome. No dejé de apretar la cruz hasta que llegué a mi casa. Cerré la puerta con llave y me encerré adentro. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en un rincón, con todas las velas encendidas y la cruz sobre mi pecho, esperando a que amaneciera. Al día siguiente, apenas salió el sol, fui al pueblo a buscar a don Tomás, el anciano que conocía todas las historias de la región. Le conté lo que me había pasado, sin omitir ningún detalle. Pensé que se burlaría de mí, que me diría que había bebido de más o que estaba loco, pero no lo hizo. Me miró con ojos serios y asintió lentamente. «Tuviste suerte, muchacho», me dijo con voz grave. «Mucha suerte de acordarte de Dios a tiempo. Esa mujer ha estado en ese río desde antes de que yo naciera. Mi abuelo me contaba que ya en su época, los hombres desaparecían por esa vereda. Los encontraban días después flotando en el agua con los ojos abiertos y una expresión de paz en la cara, como si se hubieran ido contentos.
Otros nunca aparecían. Solo sus sombreros, sus herramientas, flotando en la corriente. Me presentó con otros ancianos del pueblo, y todos me dijeron lo mismo. Conocían casos de hombres que habían visto a la mujer del río. Algunos habían logrado escapar como yo. Otros no tuvieron tanta suerte. Desde ese día, jamás volví a pasar por esa vereda de noche. Ni siquiera de día me atrevo a acercarme mucho. Prefiero dar la vuelta larga, aunque me tarde el doble, antes que arriesgarme a encontrarla de nuevo. Han pasado años desde entonces, pero la historia no termina ahí. Porque cada vez que anochece y escucho el murmullo del río a lo lejos, siento un escalofrío que me recorre la espalda. A veces, cuando todo está en silencio, juro que puedo escuchar una risa suave en la distancia. Una voz que me llama por mi nombre con esa dulzura terrible que nunca podré olvidar. Armando. Sé que ella sigue ahí, esperando junto al agua, peinando su cabello negro interminable, sonriendo con esos labios rojos, esperando a que otro hombre curioso, terco o desafortunado, pase por su vereda y escuche su llamado, esperándome a mí, por si alguna vez olvido lo que vi esa noche y vuelvo a bajar la guardia. Por eso ahora, cada vez que salgo de noche, llevo mi cruz bien apretada contra el pecho, y rezo para no volver a escuchar nunca más esa voz que todavía me persigue en sueños, susurrando mi nombre desde las sombras del río, porque sé que si vuelvo a encontrarla, tal vez la segunda vez no tenga tanta suerte, y mi sombrero será el siguiente que flote en la corriente, mientras mi alma queda atrapada para siempre en las aguas oscuras, vagando junto a ella por toda la eternidad.